La manera común y corriente como Dios ha decidido bendecirnos a los hombres es concediéndonos conocimiento y experiencia en un oficio o profesión. Pero el poder y la sabiduría del Señor Jesucristo supera el conocimiento y experiencia de cualquier hombre. Debemos hacer uso del conocimiento y experiencia que nos ha concedido, pero cuando con la experiencia y el conocimiento que nos ha concedido no obtenemos los resultados que necesitamos, si simplemente nos atrevemos a confiar y a obedecer lo que nos manda, Él nos sorprenderá con el poder de su generosa gracia. El hermano Oscar nos expone un ejemplo registrado en las Escrituras. Escúchelo a continuación. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Imagínense la escena. Versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, no temas, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Padre bendito, te rogamos que nos concedas afianzar esta palabra, esta enseñanza en el corazón, Dios bendito, Dios bueno, que podamos ponerla por obra para agradarte. Amén. Sorprendido por un milagro, Pedro. Es el título del capítulo 2 del libro del hermano Erwin Lutzer, cincelado por la mano del maestro, en donde nos lleva a la palabra de Dios, ¿sí? Desde la Biblia nos muestra cómo el Señor Dios está en el negocio de pescar hombres. Según la interpretación que hace este hermano de Lucas 5, 1 al 11. Esa es la empresa de Dios, pescar hombres, para transformarlos, para hacerlos de nuevo conforme a su imagen y semejanza. Y aquí vemos a Pedro sorprendido por un milagro. Sorprendido por un milagro. El cristiano en verdad debe llegar a Cristo y vivir sorprendido por Cristo Jesús, por su persona, por lo que hizo, por lo que dijo que hará, por sus promesas. Sorprendido. Entonces, hay 3 puntos aquí. Primero, Pedro se maravilla en el pasaje que leímos.
Pedro se impresiona en verdad. Y era un hombre rudo. Era un hombre... Bueno, los judíos no eran muy de mar. Entonces un pescador era avesado, ¿no? Entre ellos era un hombre destacado, digamos. Pero primero se maravilla. El segundo punto es que Pedro aprende del maestro. Y el tercer punto es que Pedro adora al Dios Hijo. Reconoce, lo identifica. Pedro es ciertamente un judío que desde los 6 años recibió instrucción sobre Jehová, su Dios, y esperaba al libertador prometido. Pedro era un hebreo, emprendedor, comerciante, pescador, pues, que podríamos catalogar como alguien del común comparado con la sociedad, ¿no? No era de una élite, no sabía leer, parece, no sabía mucho escribir, parece. Pedro era un hombre por el que no hubiéramos apostado. No hubiéramos dado ni 2,000 pesos. Tal vez muchos de nosotros. Pero Dios se especializa en tomar ese tipo de perfiles y forjarlos a la imagen de su Hijo. Y en eso es que estamos, por eso es que somos iglesia. A eso nos llamó Él. Entonces, sorprendido por un milagro. Primero, Pedro se maravilla. Segundo, Pedro aprende. Tercero, Pedro adora. Primero, Pedro se maravilla. Y es que ¿cómo responde la persona ante el encuentro con el Señor Jesús? Es importantísimo. Si bien entendemos por la palabra de Dios que es el eterno Dios quien toma la iniciativa de salvar al pecador, que ni quiere ni puede tomar la iniciativa para dejar de pecar, digamos, para arrepentirse, para nacer de nuevo, para buscar al Señor, Pedro, ante el reto que le presenta el Señor Jesús, decir, boga mar adentro. Mira, voy a hacer un ejercicio pedagógico contigo. Es lo que dice Dios. En otras palabras, mira, voy a tomar elementos de tu vida para moldearte, para recuperarte, para salvarte y quitarte de las garras del pecado. Y adoptarte como hijo mío, como hija mía. Entonces eso hace con Pedro. El Señor ya sabía, evidentemente. Le dice, boga mar adentro. Y Pedro evidentemente desconfía. Dice, un carpintero, ¿qué va a saber de pesca? Y está diciéndome algo absurdo. Primero, era el tiempo equivocado. Era de noche que había que pescar, cuando los peces estaban en cierto lugar del mar, del lago. Pedro llevaba toda la vida, había aprendido esto de sus familiares, de sus amigos, llevaba muchos años en esto. Y viene un predicador, pues sí, pero es un carpintero. ¿Qué me va a enseñar a mí? Entonces era el tiempo equivocado, no era en la mañana, eso es de noche. También era el lugar equivocado. Todo pescador experto sabe que es a lo largo de la orilla y no en las aguas profundas donde se pesca. Y todo contradecía a Jesús.
Sin embargo, la actitud de Pedro ante ese reto del Señor Jesús es de obediencia. Tal vez en su espíritu presentía, ¿no? O sabía Pedro. Más bien, sí estoy seguro que Dios le concedió creer por las señales, maravillas y prodigios de Cristo, pero tal vez no entendía conscientemente en plenitud qué era lo que estaba pasando. Dios mismo estaba al frente de él diciéndole: ponga mar adentro, hazlo de nuevo. No creo. No creo. Muy difícil. Va contra todo pronóstico. No es el tiempo adecuado. No es el lugar adecuado para pescar. Sin embargo, Señor, en tu nombre le echaré la red. Por tu palabra, por esa palabra que dijiste, echaré la red. No tiene sentido, pero voy a hacerlo. Y sale esa gran cantidad de peces que tuvieron que llamar a otra barca. Es un milagro literal ordenado por el Señor Jesucristo, cumpliendo con el perfil del Mesías. Milagros. Y aquel pescador que estaba en crisis, en una época dura, como está ahorita el comercio, como está ahorita la economía de muchos, en una época dura salió con un barco, a ver si de pronto, por no dejar de hacer algo, pero regresó con 2 barcos llenos. Y el Señor Jesús, entonces, después de semejante pedagogía, después de semejante ejercicio lúdico, pedagógico, práctico, vivencial, le dice: pescaste todo eso, ¿no? ¿Estás feliz? Bueno, vas a ser pescador de hombres. Eso lo hice para que entiendas que vas a ser un evangelista, vas a ser un sirviente de Dios, vas a ser pescador de hombres y de mujeres, de familias. ¿Cómo se le iba a olvidar eso a Pedro? Si fue con el sustento diario, con lo que él sabía, fue contra todo su conocimiento, su experiencia, que Dios le demostró: mire, así es, yo soy el Todopoderoso, hecho hombre. Y las excusas de Pedro y de los demás, y las excusas nuestras, quedan sin fundamento. Porque nosotros somos expertos en decir: no, yo no tengo la educación precisa, yo no he leído los libros indicados, yo no tengo tiempo, yo no hablo bien para ir a pescar hombres y mujeres. Pero lo que dice 1 Corintios 3:9 es que los cristianos somos colaboradores de Dios. Dios ciertamente no nos necesita, pero quiere tenernos, nos da el privilegio de pertenecer a su iglesia. Y el solo hecho de que usted haya venido esta mañana ya está animando a otros, ya está cumpliendo por lo menos en una parte con su presencia, en la adoración al Señor. Claro, ahora falta todo el entendimiento, toda la disposición, la concentración, el masticar la palabra. Pero somos colaboradores de Dios. Él lo ha querido, Él lo decretó así. Con frecuencia necesitamos pescar de nuevo donde hemos fracasado antes, dice el hermano Lutzer. Pero el capitán del barco es el Señor Jesucristo. Está bien, está muy bien que Pedro se maraville, está bien, y es necesario que el cristiano se maraville ante el gran poder de Dios y el poder del Señor Jesucristo. Por eso hay que recordar, por ejemplo, los tiempos antiguos, lo que Dios hizo en los patriarcas, en la Biblia, fundando la iglesia, y la historia de la iglesia, y la historia suya y la historia de otros cristianos, lo que Dios ha hecho. Eso lo fortalece a uno. El Señor Jesucristo es capaz de llenar nuestra red, nuestro barco y aún otro barco.
No estoy hablando de prosperidad económica, material, no estoy hablando de que ninguno va a sufrir enfermedades, tampoco de pobreza, de lo contrario, no. Estoy hablando de propósito de vida, estoy hablando de vida de iglesia, vida de familia, vida ante la sociedad. El Señor cumplirá su propósito en nosotros. Entonces, sorprendido por un milagro, en primer lugar, hemos visto que Pedro se maravilla. Y maravillado, en segundo lugar, aprende. Pedro aprende del Maestro. ¿Por qué podemos confiar en Cristo? ¿Por qué podemos saber que el Señor hará algo con nosotros, con cada uno de nosotros, con nuestros hijos? Primero, por su poder. ¿De dónde vinieron esos peces? ¿Fue suerte? No. Fue un decreto de Dios. Fue el mismo decreto que solo Cristo Jesús no había perdido. Aquella orden en Génesis 1:26, cuando Dios dijo al ser humano: señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda tierra, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Esa capacidad, ese don, ese poder, Cristo Jesús, solo Él no lo había perdido. Porque es 100% hombre, 100% Dios. Y ejecutó la voluntad del Señor Dios. Le dijo a los peces: suban a la red de Pedro. Más. Y los pescados: pero Señor, anoche nos dijiste que no subiera. Bueno, ahora sí. Porque Él señorea sobre todo. El plan de señorear, que había sido destinado para toda la raza humana y perdimos por el pecado. Aprendiendo del Maestro, Pedro, así como la figura que interpretamos de este pasaje de los peces siendo atraídos por Dios mismo, Dios el Hijo, hacia la red. Así Dios atrae a los hombres. Aunque hay cristianos que creen ciertamente que tienen libre albedrío y escogieron a Dios, no creemos eso, sino que Juan 17:2 dice: como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Amén. A tu Hijo es. Y Juan 6:37. Ningún hombre llegará a Cristo a menos que sea atraído por el Padre. Es Dios quien resucita al muerto espiritualmente y como esos pescaditos los llama a la red. Y en ese negocio estamos, en el negocio pesquero de Dios. ¿Cuál es su rol? Usted es uno de los que lava la red, está bien. Usted es uno de los que le prepara tintico a los pescadores cuando llegan, está bien. Usted es un pescador, usted es el que presta a la barca, como Pedro, que fue generoso. Sí, sirve, lo que sea. Lo que usted haga para Cristo Jesús, el pescador, está bien. Porque si lo vemos de una manera más completa, más panorámica, el Señor Jesucristo es el dueño de la empresa de pesca de Pedro. El dinero o no dinero es lo de menos. Pedro, aprendiendo del Maestro, se maravilló ante ese milagro, pero realmente si no hubiera sido por un milagro, nosotros nunca hubiéramos sido pescados. Gracias a Dios por esa persona que echó la red y nos compartió el Evangelio. ¿Recuerdan? Yo digo que incluso, que el Señor me corrija, pero que incluso aquellos que lo hicieron con error, pero nos predicaron a Cristo. Y Dios utiliza hasta aquellos que lo hacen con mala intención, pero sea como sea, Cristo es predicado y en eso el cristiano debe gozarse. Algunos han dicho que si ya a los 21 años
de los 21 años hacia arriba ya es mucho más difícil que una persona se convierta a Cristo. Bueno, puede ser que sea más difícil, pero para Dios nada es imposible. Y también dice la Escritura en Hechos 7:25, por lo cual puede Dios salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Puede Cristo salvar a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Esto es Hebreos 7:25. Dios, el Señor Jesucristo, puede y quiere salvar. Así tenga 72 años, 94, los que sean. Estamos en el negocio de la pesca, hermanos. Finalmente, Pedro adora al Señor Jesús. Lo adora como Dios. La arrodilla. O sea, bueno, lo que yo entiendo del texto es que no se arrodilla así con cuidadito para no lastimarse, sino que cae de rodillas de una manera estrepitosa, vencido, humillado. Porque toda la vida estuvo esperándolo. Toda la vida. Ellos estuvieron esperando al Mesías por primera vez. Nosotros estamos esperándolo por segunda vez. ¿Qué cara va a poner usted cuando lo vea? ¿Con qué cuentas le va a salir usted cuando el Señor aparezca? Bueno, la actitud que Pedro tiene es adorarlo. Cae de rodillas y entiende que soy sucio. A pesar de que soy un hombre religioso, soy sucio, no soy digno del Señor. Especialmente en iglesias carismáticas se hace un fin de semana o a veces toda la semana un encuentro espiritual, un retiro, un encuentro le llaman. Encuentro con Jesús, y tal vez la intención es buena. En algunos se apartan a una finca fuera de Bogotá. Yo fui como a 7. Y bueno, no es malo del todo. Puede que funcionen algunas cosas, es rescatable de allí. Las personas se dedican al ayuno, a la oración, a la enseñanza. Hay consejería. En la doctrina no sé, en algunos, pero a eso le llaman encuentro. Y entonces, claro, cuando uno es nuevito en el Evangelio, y le hablan de encuentro, uno dice, sí, allá va a pasar algo. Pero algunos mal entienden. Algunos creen que allí van a recibir como poder para hacer riquezas, o van a hacer, u otros lo administran mal, le meten psicología posmoderna a eso, le meten ideas humanas, le meten... Y entonces, en algunos casos se convierte en paseo y se convierte como en algo ideal que realmente fracasa. Así los emocionan mucho. Salen felices por la música y saltan y cantan, pero eso se acaba y el lunes o el martes siguiente ya aquí en la vida real la depresión es más grande que antes, la tristeza. Pues Simón ha tenido un encuentro con el Dios viviente. Y lo que hace no es decir, uy, yo nunca más voy a pecar. Uy, soy el ungido, soy un apóstol, soy... Pedro no se exalta, Pedro no se saca una selfie, Pedro no alardea con nosotros, sino que dice, avergonzado, soy un hombre miserable. Me da pena, Señor, me da vergüenza mi pecado contigo delante de ti, no sé por qué. Me has buscado a mí. Apártate de mí, Señor.
Esa es la actitud de un verdadero cristiano que conoce a Dios. No decir, oh, mi fidelidad, uy, yo soy tan reformado, uy, yo soy muy piadosa, te perdono porque... No, un verdadero hijo de Dios cada vez lo conoce más y más, y cada vez que uno se acerca más a Él, se da cuenta de la miserableza, de la ruina del cuerpo humano, de la carne, de nuestra condición vergonzosa, y ahí termina toda vanidad. Ya Pedro dejó de alegar, Pedro dejó de argumentar en contra de Cristo, Pedro dejó de regañar a los otros pescadores porque no habían hecho algo bueno. Se le acabó el ego, o así debe pasar en nuestra vida. Debe haber un momento en el que caigamos de rodillas vencidos ante la santidad del Señor Jesucristo. Es que es imposible que usted siga abrazando ese orgullo, creyéndose y tratando de demostrar que es mejor que el otro, que el de al pie. Un cristiano pescando hombres es solo un mendigo diciéndole a otro dónde hay comida. Y aquí está Pedro adorando al Cristo, al Mesías prometido. ¿Se acuerdan? Que Dios, Cristo mismo y el Padre y el Espíritu Santo le dijeron a la serpiente en Génesis 3:15, de tu simiente vino la muerte, pero de la simiente de la mujer vendrá el Salvador. Aquí está Pedro diciendo, este es el Señor. Y dejó todo. Él y sus compañeros, Jacobo y Juan, dejaron todo para seguir a Jesús. De esa misma manera, usted debe dejar todo. Le invito, le animo, con respeto, con cariño, deje todo para seguir al Señor Jesús. ¿Qué está diciendo este hermano Oscar? ¿Que venga a la casa y que renuncie al trabajo? No, porque Pedro más adelante al Señor Jesús le dice, me está pidiendo impuestos. Y el Señor Jesús le dice, vaya, saca un peso. Y ahí va a encontrar para los dos. Eso es más adelante, después de haberlo dejado todo. Dejarlo todo significa en el corazón, dejar la codicia, dejar los miedos, dejar las vanidades, dejar los peros, las excusas. Aquí está Pedro maravillado y el Señor Jesús le dice lo que podemos tomar como devocional con toda confianza. Tómelo como si fuera un devocional personal para usted. Es una palabra de Dios para usted. Versículo 10, al final, Jesús le dijo, no temas, no temas, no temas. Es la frase que más se repite en el Nuevo Testamento. No temas. ¿Por qué será? Porque el pecado nos hace tener miedo. En verdad, desde ahora serás pescador de hombres. Si Pedro hubiera sido un predicador de nuestro evangelio moderno, del evangelio por ahí, un evangelio de salud y de riquezas, un evangelio antropocéntrico, se hubiera acercado a Cristo para invitarle a ser su socio en el negocio de la pesca. El Señor Jesús me cae bien. Sí, yo creo que sí es profeta, incluso es Dios. Ven. Eso pasa en algunas iglesias, en algunas doctrinas, y eso pasa en algunos corazones, en su economía, en su sexualidad, en su vida familiar. Usted invita a Cristo, venga, me cae bien. Eso es ofensivo, eso es blasfemo. Es usted el que tiene el privilegio de ser invitado al negocio de la pesca del Señor Jesucristo. Agradezcámoslo con humildad, Dice el hermano Lutzer, cuando Pedro empujó su barca al mar esa mañana, se refirió a Cristo como maestro, rabí. Bueno, había muchos maestros cuando iban hacia allá.
No, yo le presto el barco, yo soy, bueno, yo soy un hombre piadoso, yo soy un judío de judíos. Entonces Pedro era el que hacía el favor, Pedro era el generoso, ¿no? Le va a prestar el barco a un predicador que hay, parece que es como el Mesías. Pero de regreso, ya no le llamó rabí, no le dijo maestro, le dijo curios, Señor, después de haber adorado, después de haber visto y comprobado que es Dios mismo. Ojo con el evangelio que trata de bajar a Jesús y hacerlo ver como cualquiera por ahí. Un Jesús chévere. El man, dice por ahí un predicador. El man está vivo. Y nos puede entender porque él también luchó, él también, diferente a lo que dice Hebreo, ¿no? Que él puede compadecerse como superior. Pero verlo como un maestro, como alguien más, es un gran error, porque lejos de darnos esperanza, nos va a hacer bajar la imagen de Dios, de Cristo Jesús, su Hijo, de su misma esencia, quien es y siempre será libre de pecado, perfecto, divino, y así, solo así puede ayudarnos e incluirnos en su negocio de pesca. No rebajemos la imagen del Señor Jesucristo. Por eso necesitamos conocerla, por eso es indispensable que vengamos cada domingo y usted mire si es verdad lo que yo le digo ahí en la Biblia. Y aún mañana lunes y el martes, mire, bueno, este hermano dijo esto, voy a ver si es verdad y si no lo corrijo o si no pregunto. Y desde luego hay que ver a Pedro el día de Pentecostés ganando a 3,000 hombres. Y después en la casa de Cornelio, convertido en una roca, porque definitivamente la vida de este apóstol nos sirve para ver, saber y comprobar que el Señor Dios está en el negocio de la pesca de almas, la pesca de hombres. Y el ser, que es la esencia de Dios, el gran yo soy, el eterno y autoexistente, está por encima del saber y del hacer. El ser está por encima del saber y del hacer. Si bien los otros son importantes, pero lo que usted es hoy no va a ser lo mismo que dentro de unos años. Porque Dios empezó la buena obra en cada uno de nosotros y la terminará hasta el día de Jesucristo. Bendito sea su nombre por eso. Amén. Esta exposición llega a usted gratuitamente por cortesía de la Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo. La Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo es una comunidad comprometida con la predicación, enseñanza y vivencia del Evangelio del Reino de Dios. No imponemos nuestras creencias, exponemos la Escritura con la mayor fidelidad, claridad y sencillez que Dios nos concede, procurando que los oyentes reflexionen y tomen sus decisiones con libertad y por convicción, no por imposición nuestra. Nos encontramos ubicados en la diagonal 73G Sur, número 78 y 64, Bosa, Manzanares, cerca al Humedal Tibanica.